Bueno, mi nombre es Daniel Cruz Cleofas, Daniel Cruz Cleofas. Estoy en la Academia de Control. Esta materia pertenece aunque son del tronco común, pues está organizada por la Academia de Control. Entonces, tanto esta como la de sexto de señales y sistemas con control clásico son ya parte de control. Ustedes, pues ya afortunados, ya llevan más de la mitad. Bueno, estamos en quinto semestre, justo van a llegar a la mitad. Terminando el semestre, vamos a estar un poquito más allá de la mitad de la carrera. Y créanme, es como haber llegado a la cima de la montaña. Cuesta subir un poquitín, pero del sexto al noveno es como si fuera uno de bajadita, ¿eh? El tiempo se va rapidísimo y cuando menos lo ven, ya están en noveno haciendo su proyecto final y algunos saliendo ya con el título. Créanme, es rapidísimo. Por lo tanto, pues a veces hay que disfrutar la estancia en la escuela. Lástima que las condiciones actuales no nos la dan. Bueno, continuando con mi presentación, con la personal, llevo más o menos unos 17 años en la academia, aquí en la CIME. Hemos estado, cuando esto se llamaba Control 1, esta materia era parte de Control 1, se modificó la currícula y separaron la parte de máquinas eléctricas de control. Y hoy toda la parte de control se ve en sexto. Hemos tenido algunos semestres con sus compañeros de especialidad, de noveno. Empecé con Control 1, luego regresamos hace unos 5 años de nuevo a estas dos materias, fundamentos de máquinas eléctricas y señales y sistemas con control clásico. Al respecto, pues, ustedes cuando lleguen a séptimo van a ver que, bueno, si se dan las condiciones, los van a invitar al auditorio y les van a exponer en qué consisten las distintas especialidades y ahí los van a tratar de convencer. Va a ser una labor de venta, de convencerlos para que se vayan a comunicaciones, acústica, control, electrónica, computación, y ya va a depender de sus intereses, pero a veces ya nosotros llevamos cuál es, por dónde me quiero desarrollar, porque pues conocemos a gente que se dedica a esto, tenemos amigos, conocidos, parientes, que les va de alguna manera bien en alguna empresa, o también hay gustos. Eh, Hay gente que combina, hemos tenido aquí personas alumnos que han tenido al mismo tiempo que cursan esta materia o esta carrera, están cursando la de música. Tuvimos por ahí un compañero que mientras estaba con nosotros se tituló de la superior de música y por lo tanto su interés era la acústica, entonces llevaba ambas. Antes de la pandemia, pues ya se había colocado en Canal 11 y participaba aquí en las transmisiones de la Sinfónica, aquí en El Queso. Pues da gusto, ¿no? De que se vayan por los temas que les son de interés. En algunos otros casos, pues las comunicaciones hoy en día es una de las ramas de la electrónica que está teniendo mucho, pero mucho crecimiento, porque todos los servicios, todo lo que se está ofreciendo depende en un buen porcentaje de las comunicaciones. Entonces va a ser es un ámbito en donde nosotros podemos estar participando, si ese es nuestro interés, y el mercado está grandísimo, ¿sí? Solamente tengo dos grupos, ustedes y el de sexto.
porque en las mañanas o en horario de oficina, yo estoy laborando para IBM, estamos en IBM, y tenemos como cliente al BBV, al banco BBVA. Ese es nuestro cliente. Entonces, lo que hacemos nosotros es administrarle su infraestructura. Ellos son dedicados al negocio, los créditos, las tarjetas, las cuentas de cheques, en fin, todos esos productos que ofrece. Esa es la razón de ser de un banco. Entonces, la parte de la tecnología, que antes también la administraban, la quitaron de su interés como parte de la administración y entra IBM y se hace cargo de esa infraestructura. Entonces nosotros lo que hacemos es tener disponible la infraestructura con que se da servicio a sus clientes, no solamente de México, lo que se llamaba Bancomer, sino también forman parte del grupo un banco estadounidense se llamaba Compass, pero hoy en día todo es BBVA y el nombre del país. Hace 2 años más o menos desapareció BBVA Bancomer, ahora es BBVA México. Entró, se compró hace unos años un banco en Estados Unidos, lo compró el grupo BBV, se llamaba Compass, Compass Bank, y después terminó siendo BBVA USA. También está Colombia, Chile recientemente se vendió al Santander, era parte del grupo, y Perú y Colombia siguen siendo de acá. Entonces, todos esos bancos que son independientes se rigen las leyes de cada país, se administran desde acá, aquí en IBM. El centro de cómputo está en Atizapán, ahí arriba de Galerías, ahí hay una montañita, y en el pico de esa montañita está el centro de cómputo, estratégicamente ahí escondido, aislado o separado de las zonas de riesgos que representan una ciudad, ya sea por sismos, por inundaciones, que esté en alto, y aún así se han presentado algunos eventos que pues es en donde entran los ingenieros de comunicaciones, bueno, esto es una anécdota, como está el centro de cómputo en una lomita, ahí a un lado de la zona Esmeralda, las líneas de comunicación de fibra óptica, ya sea de Telmex o Telefónica y AT&T, iban por la orilla de la carretera, enterradas, ¿sí? Hasta llegar a los registros en donde se conectan los sistemas internos. No solamente voz, sino también datos por ahí, y principalmente datos. Y resulta que en un aguacero, pero extremo, parte de la carreterita, son 2 carriles, son 2 vías, pero la del lado derecho, que va en la orilla, se derrumbó, y al derrumbarse se trajo los tubos que por donde están los conductos de los cables de estas compañías, y entonces se interrumpió la comunicación. Aquí, pues afortunadamente estamos en la ciudad, vinieron las brigadas de Telmex y de Telefónica, identificaron en dónde estaba el corte y pues lo cruzaron por en medio del camelloncito y por los postes llegaron de nuevo conectaron. Se llevaron una noche, pero finalmente se recuperó. Claro que no se depende nada más de esos enlaces, había otros enlaces por otro lado, entonces no se tuvo una interrupción total. En otros lados sí ha habido, en alguna ocasión estaban sembrando árboles y la maquinita una vez cortó la fibra óptica allá en Monterrey, entonces perdimos ahí la comunicación. También un accidente de auto, un camión se llevó un poste, nos terminó cortando esa comunicación. Como todo está centralizado aquí, pues las comunicaciones hacia los países de Sudamérica
se hacen vía Miami y luego por el cable submarino que está en el Atlántico, por el Golfo, el Caribe y llega a Brasil y de ahí se distribuye a los países del sur. También hemos tenido algunos cortes de fibra, sin embargo, pues no podemos depender solamente de un solo enlace, se tienen varios respaldos, varios principales, varios respaldos, y sí, tuvo que bajar el buzo ahí a hacer la conexión o el reemplazo de la fibra que se había cortado. Pues bien, en esa parte es en donde estamos administrando la infraestructura del banco. Para nosotros es el cliente y pues yo particularmente estoy en un área que le llaman administración de cambios. Entonces, toda modificación, todo mantenimiento, ya sea de sistema operativo, renovación tecnológica, nuevos servicios o baja de servicios que dejaron de estar vigentes, pasan a través de este proceso para evaluar y junto con el cliente se define la forma de poder atender estas actividades. Entonces, cada fin de semana principalmente tenemos una agenda muy grande de los mantenimientos, de pues, las intervenciones que se hacen sobre los equipos. Llegamos a tener en promedio más o menos 80 intervenciones a infraestructura. En promedio puede haber un fin de semana como este que nada más tenemos 20 porque es un fin de mes y hay que cuidar el servicio del cliente, entonces ahí no nos dejan tocar nada, pero la siguiente semana crecen las actividades, entonces a veces debido a esta situación es probable que luego nos estén buscando para algún tema, son los menos porque tenemos por ahí una guardia, entonces si es así les voy a pedir su comprensión para que veamos qué es lo que está pasando. Entonces siempre estamos aquí a un ladito con el teléfono viendo a ver qué mensajes están fluyendo, si requieren de nosotros, en fin. Pero vamos a tratar de que sea lo menos frecuente esa interrupción. Bien, entonces, debido a eso, pues nada más nos comprometemos a atender dos grupos, a ustedes y a los compañeros de sexto, porque pues no tendría caso estar por ahí como algunos compañeros buscando el tiempo completo, las 40 horas, que luego cuando estamos en el edificio por ahí hay campañas, pero no, ¿para qué? Si no, no, la verdad no, no queremos quedarles mal. Entonces a mí siempre me programan al final de la jornada para poder atender dos grupos. ¿Ok? Bien, entonces, pues vamos a partir con nuestros temas. Aquí vamos a ver lo que son fundamentos de máquinas eléctricas, ¿cierto? Sí, Sí, Máquinas profe. eléctricas. Acá la verdad es, yo he propuesto de que pudiéramos modificar la currícula y dar a algunos otros temas más actualizados. Sin embargo, pues se detuvo todo cuando esto que es ya conocido, porque en algún foro de educación que nos invitaron, la empresa está National Instruments, que luego por ahí veremos cuál es la relevancia de esa empresa, National Instruments. Después platicaremos de ello. De entrada, nada más les comentamos que se está haciendo estándar con sus productos, tanto de software como de hardware. Por lo tanto, conviene mirar, y no solo porque nos facilita el trabajo, sino porque tiene aplicación en cualquier ámbito de la ingeniería. Inclusive se dice que el software que promueven, pues, está diseñado para ingenieros y científicos. En su momento hablaremos de ello, pero en ese foro que nos invitaron nos decían que
había que estar actualizando la currícula al menos una vez al año, ¿ok? Para estar al día y para actualizar, pues con la tecnología que constantemente se está desarrollando en el mundo. Entre ellos hablo de esta compañía. Si se pueden dar una vuelta a su página o algunos videos que hay por ahí, verán qué soluciones se realizan y es muy fácil. Incluso gente de noveno, octavo, noveno, ve las ventajas de utilizar estas tecnologías para sus proyectos porque son facilísimas de utilizar y muy potentes, entonces vale la pena. Entonces nos decían que el programa de estudio se debería revisar y actualizar al menos una vez al año. ¿Ustedes saben de qué año es este programa de estudios? Del 2004, ¿no? Creo. 2004. Vean, 2004. Pues casi lo que llevo aquí. Son 2004 para 2021. ¿Cuántos son? 17. 17 años. Sí. 34 generaciones. Entonces, este tipo de temas yo creo que la mayoría de nosotros, lo que tiene que ver con magnetismo, con motores de corriente directa, alterna, con transformadores, la mayoría lo ha visto eh, en bachillerato, en vocacional, en preparatoria, si no es que hasta algunos casos en la secundaria, pero segurito en la vocacional, en la preparatoria o el bachilleres, se han tocado estos temas. Y no se diga en física, en aquella época era física 2 donde se ve la parte de electricidad, pues también se tocan estos temas. Entonces, eh, eso lo estamos tratando de empujar, de que pues si de alguna manera ya pasamos por ahí, utilicemos el espacio para darle entrada a otros temas más relevantes. Pero bueno, mientras estamos con esto, y pues vamos a tratar de que sea productivo, que sea interesante, que podamos sacar algunas cosas útiles de este curso. Eh, Así a grandes rasgos, lo primero que vamos a ver, pues es inevitable. Como el nombre de la materia es fundamentos, quiere decir que en qué se respalda, en qué se respalda la teoría o el funcionamiento de estos dispositivos o máquinas eléctricas. El fundamento quiere decir en qué está respaldado. Ustedes recuerden que el conocimiento se divide en dos, el científico y el que, y las, podemos decirlo así, y las creencias, científico y creencias. Ustedes recuerdan cuando vieron el método científico para que algo cumpliera con el rigor de la ciencia, tenía que cumplir con ciertos requisitos, como cuáles, ¿se acuerdan? Un requisito para que algo sea científico. Si somos ingenieros, ese es nuestro lenguaje, el científico. ¿Recuerdan cuáles eran esos requisitos? Que se pueda refutar. ¿Se pueda qué, perdón? Refutar. O sea, que sea algo que tenga una teoría y que esa se pueda comprobar o se pueda desechar. Ajá. Aunque había por ahí 5 elementos esenciales. A Uno la... era, ¿qué era? La observación, ¿no? Uno era medible, ¿verdad? Que el evento fuera repetible, que fuera observable, medio me acuerdo, ¿eh? Observable, ¿sí? Medible, repetible, Experimental. observable. ¿Ah? Experimental. Sí, eso quiere decir que lo podemos repetir N veces, que sea repetible, podemos medirlo, podemos tomar dimensiones del evento, lo podemos observar.
Ojo ahí a eso de observar, no necesariamente tenemos que estar viendo eh, físicamente el concepto, ¿sí? Lo podemos ver a través de aspectos indirectos. Nosotros, por ejemplo, si tenemos un cable, un alambre, aplicamos un voltaje por allá, un LED, por decir algo, sabemos que pasa una corriente en el cable, pero nunca vemos la corriente, pero sí vemos el efecto sobre lo que conectemos ahí, ¿no? Si tenemos nuestra pilita y un LED, vamos a ver si, aquí, miren, ahí está mi LED, una pila y un LED, pues no estoy viendo la corriente aquí en los alambritos, sin embargo, vemos las consecuencias porque esto está encendido. Entonces, cuando se refiere a observable, no es necesario que, por ejemplo, si es un modelo estamos diseñando un avión, pues sí tenemos que ver que vuele, ¿no? Es observable el fenómeno, el principio que lo mantiene sustentable en el medio que es el aire. Ahí sí tenemos que observarlo. Pero hay otros fenómenos que no los podemos ver, sin embargo, la manifestación de estos sí los podemos comprobar. De alguna, ese es otro comprobable después de que hicimos alguna observación y que propusimos una hipótesis que se comprueba. Justamente tenemos que verificar que eso que se volvió que nació como hipótesis, después sea comprobable para que pueda tener el rigor de la ciencia. Cuando cumple con estos, me falta uno por ahí, habíamos dicho medible, repetible, observable, comprobable y hay otro más, eran 5. Cuando cumple con esto, podemos decir que algo tiene fundamento, ¿sí? Se le aplicó el rigor de la ciencia. Cuando no cumple con alguna de estas cosas, se dice que es una creencia. Y una creencia, pues, se define como un conocimiento sin fundamento. Y generalmente lo notamos cuando luego hay una plática y aparece la palabra creo. No, pues yo creo que el siguiente año va a caer una nevada muy fuerte. ¿Con qué elementos tienes esa afirmación? No, pues no, estoy viendo en las noticias que constantemente está cambiando el clima. Sí, pero ¿cómo podemos asegurar que lo que dices? No, pues yo nada más creo. Bueno, eso de creo, listo, se convirtió en una creencia y por lo tanto, algunos expertos dicen que cuando uno está en alguna plática, alguna discusión y aparece la palabra creo, ahí se acabó la discusión, porque el creer puede ser lo que sea, finalmente no tiene fundamento. Es que yo creo que los romanos en aquella época eran malvados porque, sí, ¿y cuáles son los estudios, la antropología que es por ahí investigado para verificar que sí hubo víctimas, en fin? Entonces, aguas cuando estamos platicando con alguien y que salga el concepto creo, ni tiene caso seguir con la discusión porque estamos hablando sobre algo que no tiene bases. Por lo tanto, ahí aparece la primera palabra clave, que es la de fundamento. Fundamento. Entonces, ¿cuáles son los elementos científicos, los conocimientos científicos que respaldan y describen el funcionamiento de una máquina eléctrica? ¿Y eso por qué? Porque pues, nosotros tenemos por ejemplo, un motor. Este es un motor chiquito, pequeñito, vean. Sin embargo, si le aplicamos aquí una pilita, empieza a dar vuelta. Por magia, la magia también es un área del conocimiento sin fundamento, la magia. En fin, varias cosas. Pero si nosotros nos vamos a las investigaciones que han hecho algunos
científicos, y sus experimentos. Bueno, ese es con el comprobable. Sí, que tiene que ser repetible, pues entonces vemos que hay una teoría atrás, hay una matemática, y entonces podemos describir, inclusive sacar un modelito matemático de este aparatito, que es un motorcito de pilas pequeñito. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que funciona? Bueno, porque hay algo que lo respalda, no es nada más así azaroso. Y hablamos que son de máquinas, pues al final, ¿cómo podemos definir una máquina? Porque aquí dice fundamentos de máquinas. ¿Cómo se puede definir una máquina? Pues, ¿O cómo la definimos? Máquinas, pues hay de distintos tipos. ¿Cómo sería para ustedes, de acuerdo a su experiencia, una máquina? una herramienta automática que desempeña alguna tarea. Sí, hay algunas definiciones, al final de cuentas, yo me acuerdo en la secundaria había máquinas y herramientas, y conforme evolucionó el ser humano, empezaron hablando de, ¿sí? ¿Me permiten un segundito? Claro, profe. Ya estamos de regreso. Si era el alto mando que si habíamos mandado una presentación. Lo bueno que ya está hecha. Muy bien. Entonces decíamos que una máquina. Sí, en la secundaria había máquinas y herramientas. Entonces, la herramienta, pues prácticamente, pues es un elemento para facilitar el trabajo. Pero, como comenta el compañero, y por aquí tenemos una definición: máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar la energía. También realizar un trabajo para un fin determinado. También se denomina maquinaria. Bueno, maquinaria es un conjunto de máquinas. Otra definición: objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí que se usa para facilitar o realizar un trabajo. Generalmente se transforma una forma de energía en movimiento o trabajo. Pues, ¿qué opinan? Dice, generalmente transforma una forma de energía. Bueno, me organizo y te aviso. ¿Ves, mi amor? Te dije que mi primo es perfecto para colaborar contigo. ¿Qué pasó? Y que todo quede en familia. Creo que el compañero prendió su micro. Aquí déjame ver si lo vamos a apagar. Ahí está. Sí, nos vamos a encontrar distintas definiciones y resulta que siempre hablan de movimiento, ¿no? Realizar un trabajo determinado, aprovechar, dirigir, regular o transformar energía. Pues sí, en nuestro caso, nosotros nos vamos a encontrar, el primer elemento que nosotros vamos a ver es justamente el circuito magnético, ¿sí? El circuito magnético, vamos a partir con eso, con el circuito magnético, ¿sí? Y como este es el fundamento del resto de las máquinas, después nos vamos a ir con una muy conocida por ustedes, que es el transformador. O sea, el primer tema es circuito magnético, ¿sí? El segundo es el transformador. Incluso, vean, si está dentro del programa, quiere decir que un transformador, todo el mundo conoce un transformador, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Hace poco se quemó uno ahí en el centro, ¿no? Y dejó fuera las líneas del metro. El transformador
para los temas que estamos viendo es considerado una máquina. Sin embargo, pues no tiene ningún elemento móvil, ¿verdad? Entonces, nuestro transformador es de las categorías de máquina estática. ¿Y por qué cabe dentro del tema de máquinas? Porque utilizan el campo magnético para transformar energía eléctrica de ciertas características en energía eléctrica con otras características. Pues generalmente es para subir o bajar el voltaje, subir o bajar la corriente, ¿sí? Entonces el transformador es considerada una máquina estática, ¿sí? Es una máquina eléctrica estática, porque sí, o sea, nosotros la vemos y que se le mueve nada. Siempre el concepto de máquina es algo que se está moviendo ahí. Una máquina de coser, el ferrocarril de vapor, ahí se está moviendo los pistones para mover ruedas, o cualquier planta industrial que veamos, miren, ahí está un torno, o ahí está una máquina que está llenando latas, ¿no? Con algo. Entonces, siempre lo asociamos con movimiento, pero resulta que no necesariamente. El ejemplo es el transformador, es una máquina estática. De ahí nos vamos a brincar pues vamos a ver motores a paso, ¿sí? En este caso, no todos tienen la experiencia de haber trabajado con motores a paso. También vamos a ver los motores de corriente directa y generadores de corriente directa, así como los motores de corriente alterna y, bueno, el generador de corriente alterna como contraparte. Pero estos son muy típicos, muy fáciles de usar y de encontrar, ¿sí? Nuestro motor pequeñito que está aquí, pues es de corriente directa, es de juguete inclusive. Sin embargo, hay motores a pasos, creo que por ahí tenía uno, no está a la mano, pero bueno, mañana lo tenemos. Y este tipo de motores son muy especiales. Son muy especiales porque requieren o se utilizan en donde necesitamos movimientos muy finos. Si nosotros queremos controlar con motores de corriente directa algún dispositivo como una impresora, pues no va a funcionar porque estos tienden a tener inercia, o sea, aplicamos voltaje y empiezan a dar vueltas, pero en una impresora necesitamos que el rodillo gire un poquito y que empiece a moverse el cabezal que está imprimiendo, ¿sí? Que se quede quieto mientras pasa ese cabezal, ya que terminó de pintar lo que tiene que hacer, se tiene que mover pues una cantidad de grados y volver a permitir que se desplace eso. Entonces, para poder hacer ese tipo de movimientos más finos, se utilizan los motores a pasos. Y también como consecuencia, para controlarlos o para poderlos manipular, se requiere una técnica diferente. Con basta con que le apliquemos voltaje y ya está dando vueltas. Y ya veremos en qué lo aplicamos. Por ejemplo, este lo conocen. Este es un motor reductor. Es un motorcito, un conjunto de engranes y tiene acoplado aquí un eje. Aplicamos voltaje y listo, empieza a dar vueltas, no requiere de más. Diferente si nosotros queremos hacer un poquito más de control sobre la velocidad, y eso lo vamos a ver ahí con una técnica que le llaman PWM o modulación de ancho de pulso. O sea, sí podemos nosotros modificar la velocidad de un motor de corriente directa o de corriente alterna, pero no deja de tener inercia. A lo mejor arranca a cierta velocidad, bajamos la velocidad, pero sigue dando vueltas. En cambio, en el motor a pasos o con el motor a pasos, nosotros podemos decidir cuánto queremos que se mueva, cuántos grados por cada paso, ¿sí? Inclusive a qué velocidad queremos que lo haga, ¿sí? Entonces son varios elementos que tenemos que
considerar para hacer el control de esto. Y para eso necesitamos ya algunas técnicas para poderlo hacer, ya más electrónicas, desde un microcontrolador, desde una GAL o circuitos lógicos, en fin, hay varias formas de poderlo hacer, inclusive hasta por computadora. Entonces, vamos a ver un poquitín esto de los motores a paso, cómo utilizarlos. Si llegamos a tener oportunidad para poder hacer alguna práctica, que podamos construir algo en donde comprobemos el funcionamiento del motor, lo vamos a hacer. Pero si las condiciones nos dicen que no podemos regresar al salón, pues ya veremos la forma de hacer algo, a lo mejor simulado o a lo mejor nada más una práctica demostrativa. ¿Les parece bien? Aquí viene la pregunta clave. ¿Ustedes creen, vean, les digo creen, que regresemos al salón en este semestre? No creo. lo No dudo. creo. Entonces, la verdad, no. No, creo. No, porque pues aquí lo que se ve que el ritmo, por ejemplo, de vacunación va un poco lento y es razonable. El país es grande, ¿no? Tiene más de 120 millones de habitantes, entonces vamos a suponer que el 60, por decir algo, son los que se tienen que vacunar. Que dicen que los jóvenes como ustedes para abajo, que no es necesario. Los grandes sí tenemos que. Pero mientras ustedes notaron que recién pasaron las fechas pues, de Navidad y Año Nuevo, pues ahí es donde se disparó más. Entonces, justamente porque se reducen los cuidados, ¿no? Las precauciones. Entonces, todas esas señales nos dicen que es probable que todavía este semestre lo tengamos que cubrir así. Las escuelas privadas dicen que sí van a arrancar ya clases presenciales. Vamos a ver cómo les va, ¿no? Mientras tanto, pues ya veremos cómo este sería ya el tercer semestre que estamos así, porque el otro nos agarró justamente en marzo. Llevábamos poquito de iniciado, luego todo el pasado, pues es probable que y más que ahora los semestres son de 4 meses, ¿verdad? Terminamos según esto ya con todo el 30 de junio. ¿Qué nos queda? Febrero se acabó, marzo, abril, mayo y junio, 4 meses, sin considerar las vacaciones. Entonces, para no quedar cortos, y de por sí tiene un poquito como les decía, esta materia formaba parte de otra, la quitaron y era el último tema, los últimos temas que se veían. Claro, teníamos 2 horas y 4 días a la semana, entonces eran 8 horas a la semana. Ahora son, ¿qué? 3, y de la otra son 6, entonces sí nos da tiempo suficiente para terminar bien el programa. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? No. No, profe. ¿Personal? ¿O de la escuela? No, ¿verdad? Muy bien, pues estos son los grandes temas que vamos a ver. Circuito magnético, transformador, motores a pasos, motores y generadores de corriente alterna y corriente directa. ¿Sí? Vamos a partir, tenemos que empezar hablando de un concepto fundamental en todas las máquinas eléctricas, que es el magnetismo. Magnetismo. Lo usamos, ¿no? Muy frecuentemente el concepto. Y luego decimos, no, mire, esa persona tiene carisma o
o su personalidad es atrayente, es magnética. ¿Ok? Entonces lo utilizamos, sin embargo, pues tiene su origen. Tiene su origen, ¿alguien lo recuerda? El magnetismo, ¿qué significa? Por supuesto que está relacionado con los imanes son magnéticos, y los imanes, pues, tienen esa propiedad de que, bueno, se define un polo norte y un polo sur, y tienen la propiedad de que los polos opuestos se atraen. Pero, ¿cómo podemos definir el magnetismo? El magnetismo. Magnetismo, inclusive está de moda en estos días, ¿no? Que dicen que se está perdiendo el campo magnético de la Tierra o que está cambiando de lugar. Sí, bueno, según aquí dice que el magnetismo es el fenómeno físico mediados por campos magnéticos. Esto puede ser generado por corrientes eléctricas o por momentos magnéticos de las partículas. Que aún hoy en día siguen siendo teorías. Ajá. Sí, nosotros no. Aquí viene entonces una clasificación de los materiales desde el punto de vista de su magnetismo. Y efectivamente, ese fenómeno lo detectaron justamente en un pueblo que se llama Magnesia, creo que es Magnesia, ¿verdad? Magnetita, creo. Ajá, No, magnetita es el mineral, Ajá. sí, allá en Magnesia, creo que era Magnesia el pueblo. ¿No dice ahí su nota de en dónde era? Sí, magnesia de Tesalia. Efectivamente, entonces allá, pues había este material que era la magnetita, así le pusieron magnetita, y pues tenía la propiedad de que se dan cuenta de que se atraían, ¿no? Fracciones de este material de pronto los veían juntos, pegados, sin que estuvieran físicamente unidos, simplemente atraídos, se atraían. Entonces ahí se descubrió esa propiedad del magnetismo, pero nosotros sabemos que no todos los materiales tienen esa propiedad. Entonces se define como el magnetismo como una propiedad que consiste en que puede haber fuerzas de atracción entre los materiales. Ya investigando un poquito más, pues definen que no en cualquier punto puede haber esa atracción, inclusive al contrario, si nos encontramos en cierta posición sin saber todavía de que hay polo norte y sur, nos daremos cuenta de que al contrario, hay una fuerza repulsiva, o sea, tratan de separarse y nosotros lo podemos comprobar pues con los imanes, los volteamos, los pegamos, de un lado se atraen, los volteamos y del otro lado tienden a separarse. Entonces, esa es una de las propiedades que tienen algunos materiales, que es esa capacidad de que existan fuerzas de atracción o repulsión. Todo depende de cómo queremos que se acomoden los elementos. Sin embargo, pues si ustedes ven una pluma con otra, pues no se atraen, no se atraen. Entonces, ahí viene este concepto de que los materiales se tienen que clasificar de acuerdo a si son o no fáciles de magnetizar. A veces los materiales magnéticos están de forma natural en el campo, en la naturaleza, y otros adquieren el magnetismo cuando, por ejemplo, se les pasa una corriente. Tenemos un material, enrollamos una bobina alrededor de él, le aplicamos corriente y resulta que se comportan como un imán. A veces ese magnetismo se queda
permanentemente y en otras ocasiones, dependiendo del material, el magnetismo desaparece tan pronto quitamos la corriente. Entonces, empezamos a ver que hay distintos comportamientos de los materiales. Otros, por ejemplo, si frotamos un imán con cierto tipo de material, algunos desarmadores, por ejemplo, si los frotamos, resulta que adquieren la propiedad del magnetismo. Y entonces, si estamos revisando algo, construyendo algún sistemita, algún proyecto por ahí con tornillos, pues a veces el desarmador nos sirve para recoger el tornillito y dejarlo en su lugar, porque ha adquirido la propiedad del magnetismo. Y el tornillo pues no se magnetiza, sino ahí lo recogemos con la punta del desarmador y listo, ya lo aplicamos y ya lo atornillamos. Pero a veces el magnetismo de ese desarmador se pierde cuando se nos cae. Se cae el desarmador y por el golpe, quién sabe qué pasa adentro y resulta que, caray, ya no atrae mis tornillos. Bueno, entonces, pues otra vez una frotadita y seguramente va a recuperar el magnetismo. Y hay otros que ni con corriente, ni frotando, ¿sí? Jamás se magnetizan. ¿Quién sabe por qué? Hay distintas teorías, las vamos a ver. Y por lo tanto, pues a alguien se le ocurrió definir esos materiales de acuerdo a su capacidad o no de su magnetización. ¿Alguien se acuerda? Son los tres, ¿no? Los ferromagnéticos, los diamagnéticos y los paramagnéticos. Exacto, paramagnéticos. Sí, entonces resulta que la ciencia se ha dedicado a clasificarlos y qué características tiene uno y otro. El ferromagnético, el diamagnético y el paramagnético. Aquí vamos a hacer una pausa. Les comentaba que si no había alguna pregunta. Y hay una muy importante. ¿Cómo es que vamos a evaluar? ¿No les interesa? Sí. Sí, profe, sí. ¿No? Bueno. No, sí. Bueno, pues vamos a hablar al respecto. Y rápidamente les comento, miren. Cuando estamos en el salón, es muy fácil darse cuenta cuando un grupo está en examen. ¿A poco no? Sí. Sí. Y el típico es que les piden que sus mochilas estén al frente, ¿sí o no? Suele pasar, sí. Sí, suele pasar. Bueno, es una ventaja luego estar en las condiciones que estoy, o sea, no ser de tiempo completo. O sea, algunos compañeros pues han salido y se han dedicado a esto, pero la realidad es que si hacemos de esa manera, evaluaciones en donde pues tengamos que echar mano de la memoria, la verdad que no se promueve el aprendizaje. Yo les comento, acá nos ha tocado una serie de distintas situaciones, incidentes, problemas, que no es lo mismo, un incidente, que de pronto está fallando algo, ¿no? Empezó a mandar errores y puede ser un tema de comunicaciones entre computadoras, ¿no? ¿Ustedes creen que el especialista tiene la información en la memoria y dice, si es el error 25H62M, hay que hacer esto? ¿Ustedes creen que tenga todos esos mensajes y el significado de cada uno de ellos en la memoria? Pues no. Lo que hace el especialista es verifica, a ver, el sistema, ¿qué mensaje de error me está dando? Y lo primero, al manual. A ver, vamos a consultar el manual.
Cuando tenemos este error, generalmente se debe a que hay esto, y la posible solución es esta. ¿Sí? Jamás es diferente a tener la experiencia. Si este error se me presentó hoy con una máquina y a los 3 días se me presenta el mismo error con otra, pues ya echamos mano de la experiencia, no es que sea la memoria. La experiencia me dice, ya lo reviví, ya lo puedo resolver de esta manera. Nada más compruebo que sea el mismo, sí es el mismo mensaje y procedo. Si algún colega de otra, porque por ejemplo nosotros hemos tenido situaciones en donde de pronto allá en Banorte tienen un problema y piden apoyo a la gente acá que estamos en BBV. Oye, se nos está presentando esto, a ver, déjame entrar. Mira, te recomiendo que hagas esto. Entonces, si en la vida real no se depende de la memoria, ¿por qué tenemos que hacer exámenes donde se promueva eso, no? Entonces, el uso de la memoria es tener información que después se vuelve fugaz, o sea, es una información que permanece muy poco tiempo en el cerebro y se pierde, se desaparece. Se desaparece no por acto de magia, sino porque el mismo cerebro tiene una forma de operar y la información que no utiliza, acuérdense que todo es por conexión de neuronas, simplemente deshace esa conexión y dice, pues esto, le llaman poda neuronal, creo que así le llaman el concepto. Información que no he utilizado, pues listo, se elimina, pero es porque estamos haciendo uso de la memoria. Si hacemos uso del razonamiento y del análisis, eso refuerza y crea otro tipo de conexiones que se convierten en conocimiento. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es, hacemos la exposición de los temas, verificamos algunos ejercicios de distintas formas, distintas características para cubrir las distintas posibilidades, y cuando viene el examen, listo. Vamos a resolver algo de lo que ya habíamos hecho, porque tampoco vamos a inventar cosas que no existen. Y entonces, como es obligatorio hacer una evaluación, órale, si ustedes tomaron buenas notas, ¿sí? No que la gente dicte, porque eso tampoco es didáctico, que alguien se ponga a dictarles. Pues si la nota está en un libro, ¿para qué estar perdiendo el tiempo dictando, no? A lo mejor un ejercicio sí, porque es importante los pasos que se siguen para atacarlo, ¿no? La metodología, de qué manera puedo llegar a la solución. A esa parte sí hay que promoverla, que es el análisis. Pero eso de que viene el examen y que no saquen su cuaderno y no saquen libros, ¿por qué si allá afuera, al contrario, hay que echar mano de manuales, hay que echar mano de la información que tenemos, ¿sí? Entonces, es preferible tener el concepto, saber cómo funciona y echar mano de los elementos que nos permiten resolver la situación que se nos presente. Entonces, algunas cosas, y más por la situación en que estamos, pues vamos a dejar algunos puntos para que se complemente, promover que echen una lectura, que echen una revisada. Hoy la red nos permite hacer esto muy fácilmente, no necesitamos libros. Aunque hay libros, tengo algunos por ahí ya que hemos recuperado y los vamos a subir en un drive. Les voy a pasar la liga de ese drive para que tengan la información, tengan algunos apuntes que hemos recuperado por ahí. Pero algunas cosas sí habrá que investigarlas. Entonces, al final, pues todo eso lo vamos a sumar. Tal vez en este primer tema del circuito magnético, vamos a ver los distintos ejemplos y sí, les vamos a dejar su examen, sus ejercicios, se los llevan un fin de semana y el lunes me lo mandan. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Profesor. O sea, no vamos a dedicar una sesión de que vamos a estar en examen y pongan su cámara y a ver qué están haciendo. No.
Se les deja el trabajo, 2, 3 ejercicios para desarrollar tranquilamente. Ustedes lo resuelven, me lo mandan por correo y listo. ¿Eh? Entonces, si estuviéramos en el salón, sería así. Saquen su cuaderno, saquen sus libros, saquen sus notas, lo que tengan, y resuélvanlo. ¿Eh? Nada de que sus mochilas están allá adelante. Pues no, eso era en otros años. Esto ha evolucionado y no es por degradar la materia, es porque así se trabaja allá afuera. Y es preferible tener los conceptos a tenerlos en la memoria y pasó el tiempo y quién sabe qué. Yo he tenido compañeros que salieron de actuaría, por ejemplo. Actuaría. Se supone que son muy, pero muy metidos con las matemáticas. El actuario, puras matemáticas. Y de pronto no saben resolver un quebrado. Oye, tengo este trabajo de mi sobrina, dice, ayúdame, porque ya lo tiene que entregar hoy. ¿Qué es? No, pues un quebrado. Oh, ¿cómo? O sea, ¿se dicen actuarios? Creo que sí. Y que no pueda resolver una fracción, un quebrado, una suma de fracciones. Y nos encontramos con cosas así. Entonces, mejor vamos a ver esto como por ahí en alguna ocasión cuando todavía tenemos tiempo ya nada más para cerrar el tema. En algún tiempo estuve en Vancomer y ahí de pronto fundaron la Universidad de BVA Vancomer. Hicieron convenio con el TEC y entonces a los que no tenían preparatoria, pues promovían que hicieran su preparatoria, otros licenciatura, y pues yo aproveché para hacer una maestría en administración de empresas, ahí con finanzas, temas de finanzas. Y era en línea, algo así como lo que estamos haciendo ahora. Entonces, en esa época era estudiante, y no hace mucho, creo que fue hace como unos 10 años, más o menos. 8 o 10 años. Entonces, pues se promueve más el trabajo de esta manera que la memoria, ¿sí? Se preparan los materiales para que pues, la gente los pueda consultar en el momento en que los necesite. Y la proporción de la calificación va más en lo que hacemos. Y sí, hay tiempos comprometidos para entregar, que en decir, a ver, claro, había exámenes diseñados por computadora y con tiempos que impedían que se perdiera un poquito de atención en cierta pregunta porque el tiempo corría y el sistema lo cerraba. ¿Sí? Pero en general, la forma en que hemos estado trabajando con esta modalidad es muy parecida con ese esquema que ya traen algunas universidades. Y entonces, la forma en que se llevaban los cursos hacía que estuviéramos más interesados, inclusive estar con esa emoción de qué sigue en el siguiente curso, en la siguiente materia, qué vamos a ver. Y había 2 o 3 que pues ya estábamos creo que eran 5 tetramestres, ya estábamos en el quinto y dice, no, yo ya estoy fastidiado. 2 o 3 que decían, yo ya estoy fastidiado, yo ya quiero que se acabe esto. Y había otro grupo, porque hicimos por ahí hablando de investigación por un tema. Hicimos un cuestionario, verificamos con los compañeros. ¿Y tú cómo te sientes en el quinto tetramestre cuando ya te faltan 2 materias? Uy, dice, yo llevo un ritmo en donde me ha emocionado saber qué viene, qué voy a aprender, ¿sí? Porque no tengo la presión, sí tengo que cumplir con mis trabajos, pero no tengo la presión de que me tienen que hacer una evaluación así, en donde voy a estar con el clásico, mi silla, mis papelitos, mis hojas, y cuidándome a alguien. No, lo quiero hacer porque me gusta y me emociona qué es lo que viene. Entonces, cuando termine esta materia,
por un lado, qué mal, porque ya nada más me quedan 2, ¿sí? Entonces, siempre cuando terminaba, estaba la expectativa, ¿y qué voy a aprender en esta? ¿Qué me van a enseñar? Y sobre todo porque había cosas muy prácticas, ¿no? Eso de administrar el dinero, pues se aplica hasta en uno, ¿no? O de verificar en qué puede uno invertir sin arriesgar el dinero, simulando qué sucede con algunos modelos. Ah, mira, este ejemplo me dice que sí puedo invertir aquí y voy a ganar tanto. Y este otro me dice que ni le intente porque los beneficios son a muy largo plazo. Entonces, todo ese tipo de cosas, viéndolo así, de que le va a ser útil a uno, hace que uno le agarre un gusto al tema y decir, bueno, ¿y qué sigue? Y al final, por eso les decía al principio, después del 5º al 9º, es de bajadita, se va a ir rapidísimo. Entonces, disfrutemos lo que vamos a ver aquí en nuestros temas. Algunas cosas las vamos a platicar aquí, vamos a echar mano de material que por ahí ya alguien ha hecho, de los libros, algunas notas las vamos a proyectar aquí, pero piensen en que estamos con la intención de aprender, y la calificación pues va a ser consecuencia de que nada más cumpla con lo que pues vayamos pidiendo aquí, ¿sí? Hay temas que ni siquiera, por ejemplo, en el transformador, pues las ecuaciones ustedes las conocen, son sencillísimas. ¿Qué les puedo cambiar en un transformador? Cuando estábamos en el salón, lo que hacíamos mejor era conseguir un transformador, alterarlo y producir un voltaje que no fuera comercial, ¿no? Un voltaje que nos interesara. Por ejemplo, de 120 a 4.5 volts, por decir algo, o a 8.9, cosas así, ¿sí? En lugar de, hay un transformador de N vueltas que le aplicamos un voltaje, ¿cuánto va a ser el voltaje de salida? Vamos a construir algo. Y el requisito que llevando multímetro o más bien osciloscopio, que el voltaje solicitado esté en el rango, hay una tolerancia que nosotros pedimos. Entonces, en lugar de hacer operaciones, pues mejor voy a ver, le quito vueltas, a ver, y hago mis predicciones para ver cuánto cobre le quito para que funcione. Y entonces tienen más el contacto con el aparatito que la ecuación, que a veces no nos dice mucho, aunque ojo, estamos hablando de fundamentos, ¿ya? Hay que respaldar el dato que nos da. Entonces, le vamos a variar un poquito así, ¿les parece? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Claro. Profesor. Y sí, entonces, acuérdense, allá afuera es de otra forma, a como nos han acostumbrado. Yo salí así, ya cuando llega uno afuera, caray, las cosas son diferentes. Entonces, desde ahorita, ¿por qué no promoverlo así? Muy bien, desde hoy les dejaríamos algo, pero no, vamos como el atleta que descansó un rato, tiene que empezar otra vez a trotar y luego a correr. Entonces, así es el panorama. El jueves les parece bien si nos conectamos y hoy los libero un poquito antes. ¿Qué opina? Ok, Profe. profesor. Está bien. Sí, gracias. Bueno, muy bien, pues hoy todos tienen asistencia, tenemos ahí 32, pero es porque tengo aquí 2 sesiones, entonces hoy no pasamos lista, todos tienen asistencia. Bien, pues seguiremos en esto. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos y escuchamos el jueves. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches. Hasta jueves. Gracias, profesor. Hasta jueves. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Profe, que descanse.